Gracia y paz, amados hermanos, que en este día el Señor sea bendiciendo sus vidas de gran manera y que nos permita seguir avanzando en la obra que nos ha encomendado, que es ir y predicar el Evangelio a todas las naciones del mundo, utilizando los medios tecnológicos que hoy en día están al alcance de cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, edificados en la palabra y amigos oyentes, siguiendo con el lema, preparando mi corazón para la cena del Señor, que estamos muy cerca para el 4 de abril, bajo el subtema Más que un carpintero, hoy iniciamos a mirar en el libro de los Hebreos como Cristo es superior a los profetas. El texto base que nos ayuda a poder comprender es el libro de Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, que a la luz de la palabra dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Y se sentó a la derecha del majestuoso Dios en el cielo, dice la palabra. Mis amigos y hermanos en la fe, es necesario que pongamos este tiempo en manos del Señor para que Él nos guíe con sabiduría y entendimiento a la claridad del estudio de este día. Amado Padre eterno celestial, tú que moras en las alturas, tú que nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, hoy venimos ante tu presencia, Padre bondadoso, a clamar y suplicar por tu gracia, tu amor y sobre todo, como dice tu palabra en el libro de Santiago, si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, mi Señor, suplicando por sabiduría, a fin que tú nos enseñes el mensaje en medio del libro de Hebreos. Padre, suplicamos tu gracia para este tu siervo, que seas tú sellando sus labios y seas guiándonos hacia esa sana doctrina que no es del hombre. Como decía Jesucristo, esta doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, y ese eres tú, nuestro Señor, llamado Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Gracias te damos por el privilegio que nos otorgas día tras día de poder compartir tus reflexiones, basados en tu palabra. Te agradecemos y te bendecimos de los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Cristo es superior a los profetas. En el libro de Hebreos, mis amados hermanos, empieza sin mencionar cuál es el autor. Solo a Dios. El autor humano de Hebreos sigue siendo desconocido, pero la inspiración del libro por el Espíritu de Dios es evidente. La revelación dada a través de los profetas fue manifiesta de muchas maneras, algunas veces a través de parábolas, narrativas históricas, confrontaciones proféticas, presentaciones dramáticas, salmos, proverbios y otras similares. La estructura del libro de Hebreos es diferente a los demás libros del Nuevo Testamento. Sí, mis hermanos, empieza como un ensayo literario, continúa como un sermón y termina como una carta. Obviamente, mis amados hermanos, el libro de Hebreos fue escrito para cristianos
con origen judío, aquellos judíos que caminaban hacia el cristianismo. Pero también fue escrito a un estado de ánimo griego, con su análisis de Jesús como la realidad última. Este enfoque de la naturaleza de Jesús explica al Salvador a la mentalidad de los filósofos griegos. Es por eso que podríamos decir que la obra del mensajero, Dios habló en el antiguo pacto a sus profetas, y ahora Dios habla en el nuevo pacto a través de su Hijo Jesucristo. Este libro nos dará una descripción del mensajero, su misma substancia, el resplandor de su gloria, cómo él sustenta las cosas, cuál es la verdadera obra del mensajero, cómo purifica nuestras vidas de los pecados, y luego que se ha sentado en los cielos a reinar hasta su segunda venida. Mis amados hermanos, edificados en la palabra y amigos oyentes, durante estos días estaremos tratando el estudio del libro de los Hebreos, en donde trata el tema de la preeminencia de Jesucristo. En este libro se nos presenta al Hijo de Dios como superior a todo y a todos. A lo largo del libro encontraremos al autor haciendo comparaciones entre la persona de Jesucristo y varios personajes o elementos importantes de la tradición judía. El primer elemento de comparación son los profetas. En la mentalidad judía, como es lógico suponer y es natural, el profeta ocupaba un sitio de honor, prestigio y consideración. Para el judío el profeta era la persona digna de confiar, a quien Dios entregaba un mensaje que debía ser comunicado al pueblo. Saber que había alguien superior a los profetas conocidos por los judíos despertaba hasta cierto punto un alto grado de curiosidad por parte de los mismos judíos. Mas ellos, al escuchar que Jesucristo era aquel personaje superior a todos los profetas, se hacían una pregunta muy lógica y legítima. ¿Por qué Jesucristo es superior a los profetas? Y es lo que trataremos de explicar a través de estos estudios, a través de estos análisis y reflexiones bíblicas. Y hoy empezaremos tomando en consideración dos elementos de juicio que son suficientes para llegar a la conclusión que Jesucristo es superior a todos los profetas de la historia de Israel. ¿Cómo miraremos en este texto bíblico? Podremos encontrar, primero, la misión de Jesucristo como profeta, y segundo, el carácter de Jesucristo como profeta. Dos aspectos importantes y vitales, ya que estos elementos vamos a concluir fácilmente que Jesucristo es superior a todos los profetas, tan admirados y respetados por los judíos. Vemos que la comisión de Jesucristo como profeta en Hebreos 1:1, donde dice hasta la primera parte del versículo 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En esta pequeña porción bíblica que estamos remarcando, encontramos dos verdades dignas de ser tomadas muy en cuenta. La primera verdad tiene que ver con la comisión anticipada. En esa parte que dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, lo primero que podemos notar es que Dios ha hablado. Y nadie puede decir, nunca escuché la voz de Dios. Es una declaración irrefutable en cuanto a la inspiración del Antiguo Testamento, que contiene una variedad de información. Como lo decíamos, contiene poesía, profecía, ley, deuterocanónicos y otros más. Y todo esto tuvo su origen en Dios. Por supuesto que Dios utiliza a los seres humanos para escribir estos textos, mis amados hermanos. Y respetando la personalidad propia de los autores,
Dios les guía para que aquellos compongan con precisión absoluta lo que Dios quiso comunicar al hombre. Y es por eso que en el libro 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 la palabra nos dice al respecto, mis amados hermanos: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Podemos notar que este texto habla de toda la escritura es inspirada o exhalada por Dios. No solamente ciertas porciones bíblicas, que muchas veces la tomamos porque nos convienen, sino es toda la escritura, mis hermanos. No como algunos críticos tratan de hacernos creer. Es por eso importante reconocer que Dios inspiró a los autores que escribieron el mensaje divino, la palabra de Dios. Y el resultado final es como si Dios mismo hubiese hablado. Por eso el texto en Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado. Mis amados hermanos, incidentalmente es necesario razonar que si Dios no hubiese hablado, hubiera sido imposible que el hombre pueda conocer a Dios. Todo esfuerzo humano para conocer a Dios, aparte de la revelación inspirada, es inútil. Y sabiendo esto, Dios tomó la iniciativa para hablar al hombre. Por eso es imperativo entonces que presentemos absoluta atención a lo que Dios ha comunicado. Ya que así que Dios ha hablado, ¿cuántas veces nos ha hablado? El texto dice muchas veces. La revelación de Dios al hombre no fue algo que ocurrió una sola vez. No, mis hermanos, Dios fue revelándose poco a poco, de manera progresiva. Moisés recibió algo, David otro poco, el profeta Isaías un poco más, Jeremías algo, y así hasta que completó el Antiguo Testamento. Y esto tomó alrededor de cerca de 1500 años. Y Dios utilizó a unos escritores nuevos. Además de hablar muchas veces, Dios también habló de diversas maneras. A algunos les habló audiblemente, a otros a través de los sueños, otros por medio de visiones, otros mediante parábolas, otros por medio de tipos, símbolos. Pero debemos preguntarnos, ¿a quiénes estaban dirigidos estos mensajes de Dios? Pues a los padres de Israel, a los antepasados de los judíos. Los mensajes no fueron solamente para los profetas, los mensajes fueron para el pueblo mismo de Israel. Los profetas fueron solamente los agentes que entregaron al pueblo un mensaje de parte de Dios. De modo que a lo largo del Antiguo Testamento, Dios estaba anticipando la venida de uno que revelaría de una manera completa y final la esencia misma de Dios. Luego de ver la comisión anticipada, debemos también considerar la comisión acabada, mis hermanos. Y el texto dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesucristo es aquel que completó el mensaje de Dios. En el Antiguo Testamento la revelación fue progresiva. La verdad revelada estaba incompleta, pero cuando vino Cristo en la persona para salvarnos, esa verdad se completó. Y así lo vemos en Juan 1:1, en donde a Jesucristo se le llama el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y era Dios mismo. Porque así como el lenguaje nos sirve para comunicarnos entre nosotros, Dios se comunicó con nosotros a través de su Hijo, Jesucristo. Es entonces la revelación final, completa y perfecta de Dios. Esta revelación la encontramos en el Nuevo Testamento. Y añadir cualquier cosa a la verdad ya revelada por Jesucristo es una blasfemia. Por eso, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19, se expresa una severa advertencia contra todo aquel que tenga la osadía de añadir o quitar cualquier cosa de la verdad revelada del Nuevo Testamento. Y dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras
de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. De manera que, en la actualidad, Dios ya no nos está hablando al hombre mediante sueños, visiones o profetas con nuevas revelaciones. Dios se dio a conocer ya a través de Jesucristo, y esta revelación es perfecta y final. Hemos visto así la comisión de Jesucristo como profeta. Veamos ahora, mis amados hermanos, el carácter de Jesucristo como profeta. Jesucristo no es un profeta cualquiera. Desde la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3 dice así la palabra: ¿a quién constituyó heredero de todo? Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Como podemos apreciar en este pasaje bíblico, vemos varios rasgos del carácter de Jesucristo. Dice el texto que Él es el heredero de todo lo que existe en el universo. Y no solo eso, sino que además de eso fue por medio de Él o a través de Él que Dios creó todo lo que existe en el universo. Luego el autor del libro de Hebreos nos lleva a admirar aún más la magnífica persona que es Jesucristo. Dice que siendo el resplandor de la gloria de Dios, es decir, lo máximo de la perfección divina, siendo la exacta representación de la sustancia de Dios, y siendo el que mantiene todo en perfecto orden en el universo, un día se hizo carne, para como hombre ser clavado en una cruz, en el madero, y ofrecerse a sí mismo por nuestros pecados. De manera que, mi amado hermano y amigo en la fe, aquí tenemos a Jesucristo como sacerdote. Su altar fue una cruz, un madero. Su sacrificio fue su propia vida. El resultado de su sacrificio fue la purificación de los pecados de todo aquel que en Él cree. Su obra fue perfecta y completa, y ya no falta nada. Sí, mis hermanos, ya no falta nada más para alcanzar la salvación. Lo único que necesitamos es a Cristo para esa salvación, esa vida eterna. Por eso el texto termina diciendo que Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Solamente cuando alguien termina algo puede sentarse. Y en su paso por la tierra, Cristo ya terminó aquello por lo que vino. Es por eso importante reconocer que el Hijo es superior a los profetas. Porque pocos pasajes de la Escritura, mis hermanos, se elevan a mayores alturas de elocuencia y sublimidad que en esta breve introducción que nos hace el libro de los Hebreos. Hasta el final del versículo 4, no se termina la oración gramatical, y dentro de ella, en frases sostenidas y elevadas retóricas, se nos presenta los rasgos principales de la persona y obra del Hijo de Dios. Uno de los rasgos es que el Hijo es voz de Dios, en Hebreos 1:1. El enlace con el Antiguo Testamento se destaca enseguida, y el autor, antes de anunciar la obra perfecta del mensajero perfecto, declara que Dios había hablado en lo antiguo a los padres por los profetas, como ya lo vimos de diferentes maneras. Los padres eran desde luego los israelitas, antecesores de los hebreos, a quienes va dirigida la carta. Y los profetas, todos aquellos santos varones llamados y capacitados por Dios para recibir y transmitir mensajes divinos, sin excluir los redactores de los libros históricos, que los judíos llamaban los profetas anteriores. Dentro de la diversidad de la revelación que el autor señala, caben también los tipos y símbolos.
que se ven reflejados en Levíticos y otros libros, de los cuales algún momento también lo estudiaremos detalladamente. Años más tarde, mis amados hermanos, al redactar su evangelio, el apóstol Juan había de escribir: a Dios nadie le vio, jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, mis hermanos, la enseñanza presentada por los dos autores inspirados es idéntica, ya que ambos en distintas palabras, pero con suma claridad, recalcan que la revelación última y completa que Dios dio de sí mismo se halla en la persona de su Hijo Jesucristo. Maravillosos eran los mensajes del Hijo, como el último y mayor de la línea de los profetas, pero la revelación se halla no tanto en los mensajes, sino en su persona mismo. El medio se señala en el griego por la breve frase en Hijo, o sea, el medio de revelación fue el Hijo mismo, y por medio de su personalidad revelada a través de sus palabras y sus obras. Es por eso, mis hermanos, que con referencia especial a la consumación de la cruz y la postrera resurrección, llegamos a entender lo que Dios tenía que decir al hombre, y sobre todo lo que Dios es. Por eso, mis amados hermanos, es necesario notar que al oír y al leer la palabra en los evangelios, todas estas partes de la Escritura se presentan como una sola faceta de su persona. Pero en los evangelios no es posible ponernos en contacto directo con Él a través de las narraciones y enseñanzas que contiene. El Verbo encarnado vivía, obraba y hablaba en el medio ambiente de su día y en relación con las necesidades de los hombres de su tiempo. Y por medio de esta revelación y en los términos de una vida humana, resplandece de tal forma su gloria moral y se ilustran tan admirablemente los atributos divinos, que al final de su ministerio, aquí puedo decir a Felipe: el que me ha visto al Padre. La voz de Dios se hace perfectamente audible en el Hijo a través de la palabra escrita, pero es necesario que el deseo espiritual afine el oído si los divinos acentos han de ser entendidos por los hombres. El que tiene oído para oír, oiga, dice la palabra de Dios. La frase en estos postreros días se traduce literalmente por al fin de estos días, y quiere decir que Dios se reveló a su Hijo al final de la época de las manifestaciones diversas y parciales dadas por medio de los profetas. Otro de los caracteres es: el Hijo es heredero de todas las cosas. Hebreos 1:2. Más tarde el escritor ha de citar el Salmo 2, y quizás ya pensaba en el decreto de Dios en cuanto al Hijo, que allí consta, cuando dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Esta frase declara que el Hijo es heredero de todas las cosas, significando que todos los propósitos de Dios se han de llevar a cabo por medio del Hijo, quien por fin recogerá en su poderosa mano, todos los hilos, ahora aparentemente dispersos y enmarañados, que quizás nos pueden llevar a confusión. Pero, mis amados hermanos, mediante estos designios, llevando todo adelante, habremos de verse manifiesta la perfección del estado eterno. Esta frase viene a completar otras declaraciones de las Escrituras, que enseñan que Dios no hará nada en el ámbito de los hombres, ni aun en las esferas espirituales más amplias, si el Hijo siervo, quien dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, en Mateo 11:27, y lo podemos confrontar con Efesios 1:10 y Colosenses 1:20. Un carácter adicional de Jesucristo es: el Hijo es creador del universo de los siglos.
Poco podemos saber aquí en cuanto a las interrelaciones y diversas operaciones de las excelsas personas de Dios y su Padre. Pero de todo lo que se ha revelado podemos notar que dentro de una sola unidad esencial, de sustancia y de propósito, el Padre se presenta como fuente y origen de todas las cosas. Y el Hijo se presenta como el Verbo, se ve como el agente para que todo lo creado y revelado por Dios sea vivificado en nuestras vidas y sea llenando nuestros corazones de energía que han sido creados por el designio del Padre y la operación del Hijo. Además, mis amados hermanos, es necesario que podamos también analizarlo. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, y Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20, en donde universo es la traducción de los siglos o las edades, las unidades de tiempo a través de las cuales el Hijo realizó la obra de la creación en sus diversos aspectos. Y es ahí donde podemos comprender que solo Dios es eterno por su naturaleza, y todo cuanto se ha creado surge del tiempo, y es tan íntima la relación entre el tiempo y en lo que se crea, que las edades significan también el mundo del universo, comprendido desde el punto de vista de su desarrollo. Por eso vemos, mis hermanos, como otro caso se halla en el libro de Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios. Pero otro carácter también que es importante reconocer es que el Hijo es resplandor de la gloria de Dios. Hebreos 1:3. En cuanto a la gloria esencial de Dios, Pablo declara: Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. 1 Timoteo 6:16. Pero la luz, que en sí es inaccesible, llega a nuestra visión espiritual por medio del Hijo, quien es el resplandor de ella. Tal resplandor no es inferior a la luminosidad esencial de la deidad, sino que es una parte constituyente de la misma que se hace visible por medio del Hijo, de la manera que los rayos de luz que proceden del Sol y que nos da su imagen son ondas de energía que irradian la misma sustancia del astro. De la misma manera el Hijo irradia la misma sustancia del Padre. Por eso, mis amados hermanos, como hemos notado, este tema se relaciona mucho con la preeminencia de Cristo. Sí, mis hermanos. Por eso, en la frase, siendo el resplandor de su gloria, indica el carácter eterno y esencial de esta manifestación. El Hijo llegó a ser el siervo del Padre. Sí, Señor. El Hijo llegó a ser el siervo del Padre, mis hermanos. Y el sumo sacerdote, pero siempre era el resplandor de la gloria de Dios, y aún lo sigue siendo. Otro de los aspectos que debemos considerar dentro del carácter de Jesucristo es que el Hijo es la exacta representación de la sustancia de Dios mismo, del Padre. En las versiones modernas la imagen misma se traduce por la exacta representación o la exacta expresión de su sustancia. El término griego carácter indica o la impresión que deja el sello o bien el sello mismo. Se destaca el concepto, pues de la correspondencia exacta que existe entre el Padre y el Hijo abunda más en las enseñanzas de las frases anteriores. Se hace ver que no se trata de una mera impresión indistinta de Dios que recibimos al contemplar al Hijo, sino la exacta impresión. Mas habremos de aprender en la vida eterna hasta dónde llegan las posibilidades de esa visión celeste que el Señor nos tiene preparado a través de la eternidad. El Hijo es quien sustenta. La magnitud de la obra del Hijo corresponde en todas a las excelencias de su persona, pues no solo revela a Dios como verbo y resplandor,
sino que por su potente palabra sustenta y lleva adelante la consumación de todas las cosas, que son aquellas que Él mismo creó. Así le vemos en estos pocos versículos que estamos analizando de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Sí, mis hermanos, le vemos como el creador, como el heredero, como quien sustenta toda la obra de Dios, la palabra viva. Aquí no es la expresión general del pensamiento, como en el verbo de Juan 1:1, sino la palabra concreta, o sea, el decreto o mandato cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz llegó a existir. La palabra sustenta también y da sentido. Y da sentido a lo que el Señor nos transmite. No solo de llevar, sino de llevar a cabo todas las cosas. Sí, mis hermanos. Otro aspecto a considerar. El Hijo es purificador de nuestros pecados. Hebreos 1:3. Esta tremenda verdad señala en el griego por cuanto la palabra de una frase participial, y seguramente nunca se ha expresado un hecho tan sublime con tanta economía de palabras. Y más tarde el autor habrá de desarrollar ampliamente este glorioso tema, pero aquí se contenta con esta expresión para muchos ligera de la base de la redención, pues ni la obra de la revelación de Dios a los hombres, ni la de llevar adelante hasta su consumación la nueva creación, podría realizarse sin antes quitar el gran obstáculo del pecado, porque la creación estaba manchada, y solo por la obra de la cruz, ahí en el madero se podía quitar la mancha, para que luego el Hijo siervo se sentara en triunfo a la diestra de Dios para llevar adelante su obra. El Hijo, a la diestra de la majestad de las alturas, se encuentra sentado. Hebreos 1:3. El heredero, el sustentador, el purificador, toma su asiento a la diestra de la majestad en las alturas, en un lugar muy selecto, donde se dispone a cumplir todas las prerrogativas de Dios y de todos los recursos de la omnipotencia. Puede obrar libremente y poderosamente a favor de los sumisos a su voluntad, porque Él mismo por su sacrificio ha anulado el pecado y ha puesto de manifiesto la justicia de Dios. En todo esto hemos de acordarnos constantemente, mis hermanos, del propósito del autor, que es el de señalar de tal forma las excelencias del capitán de nuestra vida, que es Cristo, y la eficacia de su labor como sumo sacerdote, que nadie podrá pensar ya en volver a las meras sombras del antiguo régimen. ¿Quién podría estar más alto que la diestra de la majestad en las alturas, sino Cristo? ¿Qué ser en la tierra o en el cielo puede compararse con este gran vencedor? Nadie, mis hermanos, porque toda autoridad les es dada tanto en el cielo como en la tierra. Y eso lo podemos comparar con Mateo 28:15 al 20, o con Marcos 16 del 15 al 20, o el libro de Efesios capítulo 1 versículo 19-23. Jesucristo terminó la obra de redención, por eso ahora está sentado. Y esta figura de que todo ha sido terminado, su sacrificio fue realizado una vez y para siempre, y de estar sentado a la diestra de Dios, nos habla también del honor y majestad. Jesucristo caminó por la senda de la humillación, y por eso hoy ha sido exaltado a la más alta posición que podemos imaginar. Hemos visto la comisión de Jesucristo como profeta. Él vino para hacer completa la revelación de Dios al hombre. Hoy tenemos la perfecta y fina revelación del Padre. Hemos visto el carácter de Jesucristo como profeta. Su persona es tan excelsa que no hay palabras para describirla con propiedad. Con todo esto en mente, mis amados hermanos edificados y amigos oyentes, debemos hacernos una pregunta importante. ¿Ha habido alguna vez algún profeta que se compare con Jesucristo? Desde luego que no. La respuesta es un no, simple y sencillo. No hubo jamás, no habrá jamás alguien como Él. Él es único. Él es superior a todo y a todos.
Y si usted, mi amado hermano, es hijo de Dios, agradezca por tener la salvación y la vida eterna a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, amigo oyente, es importante reconocer que esta mañana el Señor te está llamando. Recuerde que aunque usted no lo quiera, algún día usted estará presente ante Él, ante el trono celestial. Y qué triste será que el libro de la vida sea abierto y su nombre no se halle en él. Sí, mis hermanos, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que tú tienes que entregar tu corazón al Señor. Hoy es el día que Él te está buscando. No dejes pasar el tiempo, mi hermano. Recuerda que únicamente Cristo es superior a los profetas y por eso en Él es que hay el deseo vehemente de aceptarlo como nuestro Señor, Redentor y Salvador personal, como aquel que limpia nuestras faltas y pecados. Porque no necesitas ni más sacrificios ni más profetas, solo necesitas a Cristo como tu Señor y Salvador. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Paz a vosotros, amados hermanos. Desde Quito, Ecuador, para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos, de la Iglesia de Dios Séptimo Día, su hermano Edwin Balseca Jaramillo. Paz a vosotros.